Halloween de 1989, en Richmond, Maine, un pueblo habitado en su mayoría por inmigrantes rusos. 4 chicos adolescentes, Alex, Baron, Anatol y Nikolai, de 16 y 17 años, tenían planes para esa noche. Pero todo cambió cuando se metieron en un lugar en el que jamás debieron entrar. Esta es su historia, contada por Nikolai muchos años después. Si pudiera deshacer las decisiones que tomamos aquella noche, lo haría sin pensarlo. Nos gustaba hacer travesuras, sí, pero no éramos malintencionados por naturaleza. Solo queríamos pasarlo bien, aunque supongo que el karma no juega limpio. Semanas antes de Halloween ya lo teníamos todo hablado. Cuanto más se acercaba el día, más emoción nos entraba. Éramos amigos desde primaria y siempre nos había encantado Halloween, pero ese iba a ser el mejor de todos. O eso creíamos. Cuando sonó la salida del instituto, a las 3 de la tarde nos subimos al coche de Alex. Era un gremlin viejo, verde lima, oxidado y con un olor a humedad insoportable. Alex era el único con ruedas, así que ninguno se quejó, aunque odiáramos ir ahí dentro. Fuimos a casa de Baron. Su habitación estaba en el sótano y la entrada quedaba por detrás, así que podíamos colarnos sin cruzarnos con sus padres ni responder preguntas. El plan era esperar allí hasta las 6 y luego salir a hacer lo nuestro. Sentados en su cuarto, la emoción se notaba en el aire. No parábamos de reír y hablar de todo lo que íbamos a hacer. Anatol, que era el más loco de los 4, soltaba ideas que hasta a mí me daban repelús, y yo le cortaba en seco con un ni de broma, aunque admito que daba risa imaginarlo. A las 6 en punto saltamos del sofá y fuimos hacia la puerta. Al salir, vi que el sol ya se había puesto y la oscuridad empezaba a cubrirlo todo. Eso solo nos subió más la adrenalina. Los críos ya estaban pidiendo caramelos, y nuestro primer plan estaba a punto de empezar. Nos amontonamos en el gremlin y arrancamos. La idea era robarles los cubos de chuches a niños que encontráramos, y turnarnos para hacerlo. No tardamos en ver a las primeras víctimas. Un grupo de 4 o 5 niños caminando por mitad de la calle, sin adultos cerca. Objetivos perfectos. Le tocaba a Baron. Bajó la ventanilla y se preparó para sacar medio cuerpo fuera. Cuando nos acercamos ya estaba casi colgado y gritó: «¡Dame ese cubo!», y de un tirón se lo arrancó a uno de los niños. En cuanto volvió a meterse, Alex pisó a fondo y salimos disparados. Miré por la luneta trasera. El niño estaba destrozado, igual que los demás, pero a nosotros nos dio igual. Nos reímos, pasamos el cubo de mano en mano y nos pusimos a comer lo que acabábamos de robar. Durante casi una hora repetimos lo mismo: conducir, ver niños, quitarles el candy y largarnos. Cuando nos aburrimos, pasamos al siguiente plan. Ninguno de nosotros había bebido alcohol en su vida, pero llevábamos tiempo fantaseando con hacerlo. Éramos demasiado jóvenes para comprarlo, así que decidimos robar un par de packs en la gasolinera. También teníamos el método pensado: 2 harían de distracción mientras los otros 2 se llevaban la cerveza. Cuando aparcamos frente a la estación de servicio, yo estaba más nervioso de lo que había estado nunca. Jamás había robado nada. Anatol lo pintaba como si fuera facilísimo, pero yo no lo veía tan claro. La idea era que Alex y Baron compraran snacks a la vez, para formar una especie de pared humana y tapar la vista del dependiente. La nevera de la cerveza quedaba justo delante del mostrador, así que creíamos que podía colar. Al entrar, miré al encargado. Estaba colocando cajetillas detrás de él. Recuerdo pensar: bien, vamos bien. Me fui hacia unos revisteros cerca de la nevera y fingí que miraba una revista. Alex y Baron tardaron poco en coger sus cosas e ir al mostrador a pagar. En ese momento caminé rápido a la nevera. La abrí, agarré el primer pack de 6 que pillé, lo metí dentro del abrigo y volví a las revistas como si nada. Cogí una revista al azar y de reojo vi a Alex y a Baron hablando con el dependiente. Entonces vi a Anatol haciendo lo mismo. Su pack desapareció bajo el abrigo. Luego se acercó al mostrador.
Yo dejé la revista y me uní a ellos. Anatol y yo nos quedamos detrás mientras pagaban, y en cuanto terminaron, salimos sin mirar atrás y nos metimos al coche. Cuando cerramos las puertas, empezamos a gritar como idiotas, celebrándolo. A mí me subió un chute de adrenalina al darme cuenta de que lo habíamos logrado. Alex arrancó de inmediato y nos largamos de allí. Con el coche en marcha discutimos dónde beber. Alex dijo que podíamos ir a la iglesia que estaba a un par de millas. Una iglesia ortodoxa rusa abandonada desde hacía años, tapiada y olvidada. Todos habíamos crecido oyendo historias, que el sacerdote que vivía allí había desaparecido un día sin dejar rastro, y que tenía que ver con el edificio. Nos advertían siempre que nos mantuviéramos lejos, pero lo atribuíamos a los típicos cuentos para asustar a niños. Unos minutos después, Anatol soltó: «Para el coche». «¿Qué pasa?», preguntó Alex. «Que pares, tío». Alex frenó. Anatol se bajó de golpe, corrió hacia la acera y agarró a un niño que caminaba solo. Ni siquiera lo había visto hasta entonces. Anatol regresó arrastrándolo y se metió con él dentro. El niño pataleaba y gritaba, intentando soltarse. «¿Pero qué coño haces? ¡Suéltalo!», dijo Baron. «Sí, no seas imbécil», añadió Alex. «Tranquilos, no voy a hacerle nada», respondió Anatol. «Solo quiero asustarlo». Yo no dije nada. Me quedé helado, con la cabeza dando vueltas. «Más te vale soltarlo pronto», gruñó Baron. «Sí, sí, lo haré», contestó Anatol. El resto del camino fuimos en silencio. Incluso el niño dejó de gritar. Había escuchado y supuse que pensaba que lo soltaríamos en breve, aunque con Anatol nunca se sabía. Cuando llegamos a la iglesia abandonada, empecé a arrepentirme. Hasta ese momento todo había sido diversión, pero lo del niño lo había torcido. Había pasado por delante de ese sitio con mi familia muchas veces, pero nunca me fijé en detalle. Ventanas y puertas clavadas con tablones, como si estuviera a punto de derrumbarse. Bajamos del coche y sacamos las linternas. Alex dijo: «Tengo una palanca atrás, por si hay que abrir la puerta trasera. ¿La coges?». «La vamos a necesitar», dijo Anatol, aún sujetando al niño. Recuerdo mirar la cara del crío. Me fulminaba con los ojos, sin decir nada. «Suéltalo ya, Anatol», le dije. «Lo suelto cuando estemos dentro y esté bien asustado», respondió. Alex fue hacia la puerta trasera y empezó a forzarla. Al rato gritó: «Vamos, ya está, se abrió». Entramos. El olor a polvo y podredumbre me golpeó al instante. Era evidente que nadie había pisado ese lugar en años. Anatol llevó al niño hasta un banco, lo sentó y le señaló con el dedo. «Niño, no te muevas de ese banco hasta que yo te lo diga. ¿Entendido?». El crío asintió, callado. «Vamos a abrir la cerveza. Llevo todo el día esperando una», dijo Alex. «Buena idea», respondió Baron. Cada uno cogió una lata. La abrimos y dimos un trago. Yo casi la escupo. No era nada como lo que me imaginaba. Los demás se rieron mientras yo luchaba por no atragantarme. «No está mal. Es distinta de lo que pensaba», dijo Alex. «Sí, muy distinta», añadió Baron. Bebimos casi sin hablar. Cuando terminamos, Anatol lanzó su lata vacía al otro lado del cuarto. «Vale, hora de explorar». Empezó a caminar por la iglesia. Por dentro parecía más grande de lo que aparentaba fuera, y había varias puertas que daban a otras estancias. Al cabo de unos minutos empecé a sentirme raro. Pero bien, como si el cuerpo flotara un poco. Era la cerveza, supongo, y no había comido casi nada desde el almuerzo. Entonces Anatol gritó desde algún sitio: «¡Eh! ¡Venid aquí!». Corrimos hacia donde lo habíamos visto entrar. Se había metido por una puerta al fondo. Al llegar, lo vimos de pie frente a otra puerta cerrada. En la madera había una palabra tallada: «Drak». La leímos en voz alta. Todos hablábamos bastante ruso por nuestros abuelos, pero ninguno sabía qué significaba. Anatol intentó abrir. Estaba cerrada con un cerrojo que necesitaba llave. «Venga, dejadlo ya. Terminemos las cervezas antes de que se haga tarde», dijo Alex. «No, abrimos esto primero. Quiero ver qué hay al otro lado», insistió Anatol. Señaló a Baron. «Vea por la palanca».
Vale, pero después sueltas al niño, dijo Baron y se fue hacia la sala principal. A los pocos segundos lo oímos gritar desde fuera. ¡Eh! El niño ha desaparecido. ¿Y qué? Que le den. Trae la palanca, respondió Anatole. Baron volvió corriendo, nervioso. Más vale que nos demos prisa antes de que ese crío vaya a contarlo todo. Sí, sí, ven, dijo Anatole. Baron encajó la palanca entre la puerta y el marco. Los dos tiraron con fuerza. Yo pensé que no lo lograrían, hasta que la madera crujió y la puerta saltó. En ese instante un olor imposible, repugnante, nos invadió. ¿Qué demonios es ese olor?, soltó Alex. Nunca he olido nada así. No lo sé, y no quiero saberlo, dije yo. Tráeme tu linterna, Nikolai, pidió Baron. Se la pasé y di un paso atrás. Baron iluminó hacia adentro y se quedó rígido. Madre de Dios. Baja hacia un agujero profundo, negro. Nos acercamos y miramos. Era un pozo, una abertura que descendía hacia la oscuridad. No veíamos el fondo. Si no pensáis saltar ahí, yo digo que nos larguemos antes de que venga alguien. Y recordad al niño, dijo Alex. Sí, vámonos, dije yo, retrocediendo. De acuerdo. Salimos ya, dijo Baron. Nos giramos para irnos cuando, de pronto, oímos algo que nos heló la sangre. El llanto de un bebé, subiendo desde el agujero. Nos quedamos clavados, mirándonos. Temblábamos. ¿Qué cojones ha sido eso?, preguntó Anatole. No lo sé, y no pienso quedarme a descubrirlo. Vamos, dijo Baron. El llanto se hizo más fuerte, más cercano. Echamos a correr hacia la entrada por donde habíamos entrado. Baron empujó el tablón que sostenía la abertura. Yo esperaba mi turno para salir, y entonces escuché el llanto con una claridad horrible. Lo que fuese, ya no estaba en el pozo. Estaba en la habitación. Un miedo seco me atravesó. Me abrí paso y salí al exterior. En cuanto puse un pie fuera, oí a Baron gritar detrás de mí. ¿Qué? La frase se cortó en seco. Me giré. Esperé un segundo. No salió. Entonces agarré el tablón, lo aparté y metí la cabeza dentro con la linterna. Barrí la zona con el haz de luz. Baron no estaba. Me asomé hacia afuera y grité. Algo le ha pasado a Baron. Tenemos que encontrarlo. Alex y Anatole ya estaban casi dentro del coche, pero volvieron corriendo. ¿Dónde está?, preguntó Alex. No lo sé. Venía justo detrás de mí y entonces gritó y se cortó. Me temblaban las manos. ¿Qué hacemos?, dije. No quiero volver a entrar. Hay algo en ese agujero, y creo que lo hemos soltado. Yo tampoco quiero, pero es nuestro amigo, respondió Alex. No dejamos a un amigo atrás. Justo cuando terminó la frase, se volvió a oír el llanto del bebé dentro de la iglesia. Nos miramos con puro terror, y, sin decir nada más, nos dimos la vuelta y corrimos hacia el coche. Mientras corría, solo pensaba en alejarme de ese sitio. Saltamos dentro. Yo me senté de copiloto. Alex giró la llave, encendió las luces y estaba a punto de poner primera, cuando, de repente, apareció un viejo delante del coche. Iba vestido como un sacerdote ortodoxo ruso de otra época. Tenía una barba blanca larga y una mirada fría, malvada, que parecía atravesarnos. Antes de que Alex pudiera reaccionar, el sacerdote ya estaba en su ventana. Metió ambos brazos a través del cristal, rompiéndolo como si no fuera nada. Agarró a Alex, lo sacó del coche y empezó a arrastrarlo hacia la iglesia. Yo me quedé paralizado, viendo cómo arrancaba de un tirón el tablón de la entrada y metía a Alex dentro, entre patadas y gritos. Anatole y yo nos quedamos en shock, quizás solo unos segundos, aunque a mí me parecieron minutos. De pronto, Anatole se lanzó al asiento del conductor. «Nos vamos. Ahora». Yo asentí sin poder hablar. Anatole puso marcha y aceleró todo lo que pudo, dejando una nube de polvo en el aparcamiento de tierra. Mientras avanzábamos, no dejábamos de mirar atrás, esperando ver al sacerdote correr tras nosotros. «¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos?», preguntó Anatole. «A la policía, pero primero quiero ir a casa. Mis padres tienen que oír esto de mí», respondí.
Anatol asintió y condujo hacia mi casa. Cuando llegamos, entramos y se lo contamos todo a mis padres. Todo. Desde el momento en que empezamos a robar cubos de caramelos. Mi madre, al escucharlo, cambió la cara. Oh, Dios. No. No me digas que entrasteis en esa iglesia. Está tapiada por una razón. Llevamos décadas diciendo a los niños que no se acerquen. Y entonces me contó una historia que jamás he podido olvidar. Cuando ella tenía 7 años, empezaron a desaparecer personas del pueblo cada Halloween. 1 o 2 personas se esfumaban sin dejar rastro. Eso duró casi 10 años, hasta que el pueblo descubrió qué ocurría. Recordó una noche en la que volvió a casa y encontró a varios hombres del pueblo, junto a su padre, discutiendo en ruso con seriedad. Mientras se quitaba el abrigo, oyó una palabra repetida varias veces: Drak. Hablaban también del sacerdote que dirigía la iglesia principal del pueblo. Había llegado al pueblo 12 años antes, recién inmigrado. En aquella época ella no sabía qué significaba Drak. Esa noche, su padre llamó a toda la familia al salón y les contó algo espantoso. Él y otros hombres habían averiguado por qué la gente desaparecía cada Halloween. El sacerdote había desarrollado un gusto por la carne humana en Rusia, y además había traído con él una criatura llamada Drak. Según mi madre, era una criatura eslava antigua, del tamaño de un bebé grande, con garras largas, pelaje negro, y que prefería alimentarse de carne humana. Cuando los hombres descubrieron que el responsable era el sacerdote y el Drak, fueron a la iglesia para impartir su propia justicia. Allí encontraron la habitación y el agujero oscuro donde el sacerdote guardaba a la criatura. Creyeron haber solucionado el problema. Mataron al sacerdote, arrojaron el cuerpo al agujero y cerraron la puerta con llave. Solo su padre tenía esa llave y la guardó hasta el día de su muerte. Después la había guardado ella. Nos quedamos sin palabras. Entonces mi madre fue a la cocina, cogió el teléfono y llamó al jefe de policía. Víctor, soy Feta. Ha vuelto a empezar. Le contó lo que yo había dicho, colgó y regresó. Víctor y otros hombres se van a encargar esta vez. Se tomarán otras medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y tú no vas a hablar de esto nunca más. Por ser un imprudente, tus 2 amigos están muertos. A partir de ese día, nadie en mi familia volvió a mencionar aquella noche. Nadie. Cada vez que veía por el pueblo a los padres o hermanos de Baron o de Alex, me miraban con un odio que me merecía. He cargado con la culpa de sus muertes toda mi vida. Más tarde supe que instalaron una gran puerta metálica sobre el agujero, en lugar de la que nosotros forzamos. También pusieron una valla alta alrededor de la iglesia y señales advirtiendo que nadie entrara. A veces veía un coche de policía aparcado allí, como recordatorio constante de que era un sitio prohibido. Sobre el niño que Anatol agarró, nunca se supo nada. La policía intentó localizarlo, pero no encontraron nada. Supusimos que se fue corriendo a su casa y no volvió a hablar del tema. Anatol y yo nos distanciamos con el tiempo. Hace años que no lo veo. Cuando cumplí 23, me fui de Richmond, Maine, y no volví jamás, llevándome conmigo los secretos oscuros que ese pueblo ha guardado durante demasiado tiempo.